Bien, buen día muchachos, vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a ver lo que es flujo de agua, en la última parte que sería flujo 2D. Vamos a realizar este ejercicio en el cual nos dice, ¿no?, lo siguiente. Nos dice: para la figura 2, que sería esta, se pide determinar la presión de flujo en la superficie de contacto mediante el método redes de flujo y método LAN. Ok, al decir la presión de flujo está hablándonos de la fuerza de levante. Ok, es decir que acá va a haber una fuerza que está ejerciendo el agua sobre esta, en sí, sobre esta represa, ¿no? Sobre esta presa. Que en este caso esta presa es de hormigón armado. ¿Ok? Entonces, al decirnos presión de flujo, es lo mismo que decirnos fuerza de levante. ¿Ok? En algunos ejercicios tal vez va a estar como fuerza de levante. ¿Ok? Eso como primer caso. Lo anotamos ahí. Listo. ¿Ok? Bien, entonces nuestro objetivo es calcular esta presión o esta fuerza por dos métodos, ¿no? Nos dice acá muy claramente: uno mediante el método redes de flujo, que es el primer método que vamos a ver ahora, y el segundo es el método LAN, que es el método un poco más sencillo, por así decirlo, pero ninguno es difícil. ¿Ok? También existe otro método más, que es el método de fragmentos, lo cual el ingeniero no lo llega a ver, no lo llega a profundizar. Entonces, más que todo se centra en estos dos, ¿no? Por eso la mayoría de sus exámenes les pide o redes de flujo o bien método LAN. ¿Ok? Entonces el método de fragmentos no lo vamos a tocar, pero saben que existe. ¿Ok? Bien, entonces, ¿en qué consiste el método de redes de flujo? Vamos a empezar por el redes de flujo. Si bien dice método redes de flujo, consiste en dibujar líneas, ¿ok? O sea, es decir, líneas de flujo y líneas equipotenciales. A ver, para que me entiendan, vamos a hacer un dibujo acá, el cual deberían hacer ustedes en la figura que les dé, si es que les pide por el método redes de flujo, en el cual su primer paso va a ser dibujar las líneas de flujo. Y las líneas de flujo van de zonas que son permeables a zonas permeables. Por ejemplo, para mí la zona permeable es esta parte de acá, que es tierra, ¿no ve? Y esta parte de acá es agua. El agua se va a infiltrar sobre la tierra. Entonces esta parte es permeable, ¿no ve? Otra parte permeable o zona permeable es esta parte de acá, donde la parte inferior puede ser tierra y esta parte, pequeña parte, está saturada con agua, ¿no? Entonces el agua se puede infiltrar tranquilamente por acá. Entonces esta zona también es permeable. ¿Y qué zona es la impermeable? La impermeable va a ser todo esto de acá. Vamos a dibujarlo. Toda la parte de la presa todo eso de ahí va a ser la zona impermeable, ya que todo esto sería hormigón armado. La presa, esta sería como ataguías o tabla estacas, y entonces el agua no infiltraría en esta zona, ¿no? En toda esta zona que acabo de marcar. Entonces esa sería nuestra zona impermeable, y también acá abajo nos dice impermeable, no nos dice, está suponiendo que la parte de abajo, que toda esta zona de acá también es impermeable. Ok, se note mejor. Listo. Ok, entonces todo esto es mi zona impermeable y todo esto es mi zona
permeable. ¿Ok? Entonces lo primero es dibujar líneas de flujo que son las cuales van de zonas permeables a zonas permeables. Entonces voy a empezar dibujando acá, ¿no? Entonces bueno, lo puedo dejar acá, ¿no? Para que tengan idea. Vamos a dibujar con naranja. Ya. Entonces vamos a empezar dibujando lo que son las líneas de flujo. Y voy a empezar así, tienen que empezar dibujando más o menos algo así. Ya. El concepto de este dibujo de líneas de flujo es que sean lo más cuadradas posibles, por así decirlo, lo cual no se cumple, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlo de esta manera. Entonces para mí este va a ser mi primera línea de flujo, segunda línea de flujo, tercera línea de flujo, y esta zona de acá también va a ser como una línea de flujo y va a ser la cuarta. ¿Ok? Entonces tendría 1, 2, 3, 4. Y las líneas de flujo están denotadas por NF. Tengo 4, ¿no? En este caso, ¿no? Después pueden ser más, ¿no? Podría haber dibujado una más y ya tendrían 5. Eso ya es, depende a cómo dibuje. Por eso esta parte va a variar de todos, ¿no? No todos van a dibujar tal cual. Bien, la segunda parte es dibujar las líneas equipotenciales que van de zonas impermeables a impermeables. Entonces esta es mi zona impermeable, entonces de acá puedo hacer nacer algo así. Y así voy dibujando mis líneas equipotenciales. Tratando de que se formen cuadrados, ¿no? Lo más cuadrados posibles. Y por último de acá podemos sacar. ¿Ok? Y listo. Simplemente eso sería. Y podemos volver a enumerar, ¿no? Esto sería mi línea equipotencial número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y esta última parte de acá cuenta como una línea también equipotencial y colocamos 14. Listo. Y las líneas equipotenciales ND serían igual a 14. ¿Ok? Ese es el proceso que tienen que hacer para dibujar. ¿Ok? Obviamente lo que he dibujado acá es una solución. Otros podrían haber dibujado más líneas equipotenciales, más líneas de flujo. Podrían haber sido estos 5, estos 18, o estos 20 y estos 6. Y es diferente, ¿no? Cada uno piensa de diferente manera. Entonces puede dibujar de diferente manera, ¿no? Lo cual les digo que no es necesario que dibujen tantas líneas también, ¿no? Este es un rango aceptable para tener un buen resultado. O bien que esté entre las líneas de flujo entre 6 a 7 y a lo mucho ND 20, 18, ¿no? No traten de llenarlo tanto, van a perder más tiempo un poco dibujando, así que tratenlo de mantener entre ese rango, ¿no? Que NF esté entre 4 y 6 a 7, no tantas líneas. ND que esté entre 14 y a lo mucho 20, ¿no?
para que tengan un resultado aceptable, ¿no? Obviamente en una estructura similar a esta. Ahora, si tienen una estructura mucho más pequeña, obviamente van a tener menos líneas, ¿no? Porque la estructura ya es pequeña, ¿ok? Pero una estructura similar a esta, por lo menos que tenga el rango que acabo de mencionarles, ¿ok? Bien, entonces esto es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no ve? Es dibujar y nada más. Este es el primer paso para el método redes de flujo, y de aquí para allá ya simplemente son cálculos y ecuaciones, ¿ok? Bien, entonces esto yo lo voy a borrar. Y acá ya tengo un dibujo similar, ¿ok? Donde igual tengo 1, 2, 3, 4 y acá tengo 14 también, ¿no? Entonces he tratado de replicar lo mismo, ¿ok? Pero esto ustedes tienen que hacerlo manual. Obviamente hay programas como GeoStudio, también el Plaxis creo que lo hace, que son métodos, que son programas más que todo para el estudio de suelos, algo de geotecnia, y te generan estas líneas equipotenciales, ¿ok? Pero en su examen obviamente no van a usar eso, van a usar su mano para dibujar, entonces dibujen de esta manera, ¿no? Algo similar. Ok, bien, entonces este es el método redes de flujo y estamos empezando. Vamos a colocar lo que había anotado hace rato: NF igual a 4, ¿no ve? Y estos son líneas de flujo. ¿Ve? Que acá están las líneas de flujo de color naranja, ¿no? 1, 2, 3, y esto he dicho que cuenta como también línea de flujo 4. Entonces tenemos NF igual a 4. Y estas acabamos de decir que van de, para que no se olviden, van de zonas permeables a zonas permeables. Listo. Ok. Bien, continuamos. Tendríamos el siguiente dato ND, que sería igual a 14. Ok, entonces ND tengo 14. Estas líneas serían las líneas equipotenciales, ¿no ven? Entonces vamos a colocar acá líneas equipotenciales. Les había dicho que estas líneas van de zonas impermeables a zonas impermeables. Ok, listo. Bien, entonces ya tenemos las líneas de flujo y también las líneas equipotenciales. Listo. Ya tengo los primeros dos valores. Lo siguiente que tengo que hacer es mostrarle qué ecuaciones vamos a utilizar. Al decir presión de flujo está hablando de una presión, ¿no? Es decir, una presión, una fuerza que ejerce el agua, y esa fuerza es la denominada presión de poros. Y esa presión de poros habíamos visto ayer, les había mostrado la ecuación, en donde era U está denotado como la presión de poros, en donde era la altura piezométrica por el peso unitario del agua. Ok, esta es la ecuación general para cualquier punto. Y la altura piezométrica ahorita también vamos a ver
ya que estamos en flujo en 2D, la ecuación ya varía un poco, que ya no es la misma que en flujo 1D. Ok, entonces voy a empezar insertando las ecuaciones para que tengamos idea. La primera ecuación que vamos a colocar es la de presión de poros, en donde les había dicho que es en cualquier punto con subíndice y lo vamos a colocar como una ecuación general. Y esto tiene que ser igual a lo que es la altura piezométrica en ese mismo punto, sub i también, por lo que sería el peso unitario o específico del agua, en donde yo tengo gamma W. Ok, listo. Esta es la presión de poros. Ahora calculo la altura piezométrica. Les voy a dar directamente las ecuaciones para que utilicen. Entonces tengo altura piezométrica sub i en cualquier punto va a ser igual a h, que va a ser la altura total de carga, menos la altura potencial en ese punto que estamos calculando, hz sub i, todo esto menos lo que sería la pérdida de carga, ¿ok? También en el mismo punto. Entonces esto sería igual a delta h sub i. Listo, y ya tengo la ecuación, ¿no? Y delta h sub i, la pérdida de carga, también tiene su propia ecuación en métodos de desde flujo. Y vamos a insertar esa misma ecuación, delta h sub i. Esto es igual a la siguiente ecuación. Va a ser igual a la pérdida total sistema en sí, un delta h, que vamos a calcular, dividido entre el número de líneas equipotenciales, nd, y todo esto multiplicado por nd sub i. Bueno, eso les voy a explicar después a qué se refiere, ¿no? Listo. Y lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Bien, entonces, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Y empezaríamos calculando el valor de h, que es la altura total del sistema. Y la altura total del sistema empezarían midiendo ustedes desde la parte de abajo, que es acá, hasta la parte de aguas arriba. Entonces tengo 30 más 15, un total de 45. Entonces coloco h igual a 45 metros. Listo. Posteriormente tengo un delta h, ¿ok? Para eso vamos a colocar y para la pérdida de carga nosotros necesitamos ver la diferencia que existe entre lo que sería el nivel de aguas arriba con el nivel de aguas abajo. Esa va a ser la pérdida total del sistema, un delta h, ¿ok? Y eso se van a fijar en la figura, en esta parte. Ustedes buscan, bueno, más que todo acá, ¿no? Ya, ustedes buscan lo que sería el nivel de aguas arriba, que sería este de acá, y buscan el nivel de aguas abajo, que sería este de acá. Entonces la diferencia desde este nivel hasta este nivel nos va a dar el delta h.
¿ok? En este caso, si nos damos cuenta, está a la misma altura que acá, el nivel de aguas abajo. Entonces desde este punto hasta el nivel de aguas arriba tengo un valor de 15. ¿Ok? ¿Qué es esto? Entonces el delta H sería 15, la pérdida de carga del sistema, 15 metros. Y listo, ya tenemos nuestros dos primeros valores. Posteriormente necesito calcular la altura potencial, ¿no? Voy a calcular primeramente alturas piezométricas. Necesito calcular la altura potencial en algún punto. Y acá me había olvidado explicarles antes. Lo he dividido esta parte en, ¿cómo así decirlo? En la parte de contacto de acá directamente de la presa de la parte de abajo. Lo van a dividir. Yo les recomiendo en tres partes nomás, ¿no? Es decir, van a tener el punto A, punto B, punto C y punto D. Obviamente pueden dividirlo entre más, pero les va a tomar más tiempo el cálculo, así que es recomendable que solo lo dividan en tres partes, ¿no? Una parte, dos, tres, listo. Y acá tenemos una pequeña partecita más que ya no está al mismo nivel, ¿no? Que esto, entonces no puedo sumarlo, entonces otra presión pequeñita que vamos a calcular. ¿Ok? Entonces la idea es esta, ¿no? Está más o menos así. Y acá voy a tener otra presioncita chiquitita. Entonces este va a ser mi punto A, B, C, y acá voy a tener un punto D. ¿Ok? Ahí mismo voy a tener arriba otro punto E, y acá voy a tener un punto F. Entonces esto es lo que voy a calcular, ¿no? Estas fuerzas. ¿Ok? Por eso es que lo divido así, ¿no? Entonces necesitamos calcular la altura potencial en estos puntos, en todos estos puntos. ¿Ok? Y después calcular la altura piezométrica también en esos puntos para poder calcular estas fuerzas, ¿no? El equivalente total va a ser esta fuerza. Esta va a ser la fuerza de levante o fuerza vertical, que va a ser la sumatoria o la fuerza resultante de todo esto, más lo que sería esta fuerza de acá, ¿no? Podemos llamarlo F4. Nada más. Porque la idea de acá es que vamos a sacar cuatro fuerzas en sí, ¿no? De acá yo voy a sacar una fuerza 1. De acá yo voy a sacar otra fuerza 2. De acá voy a sacar otra fuerza 3. De acá voy a sacar una fuerza 4, va a ser la más pequeña. Y lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? De todo eso va a salir mi resultante, ¿no? De estas tres fuerzas voy a tener una resultante, la cual voy a llamar FB, fuerza vertical o de levante, más lo que sería la fuerza 4, ¿no? Porque ya no está en la misma línea, entonces no lo puedo sumar. Pero lo voy a dejar aparte, ¿no? Obviamente podría sumarlo, pero lo voy a dejar aparte, porque es una fuerza pequeña que está en otro nivel, ¿ok? Ese es el proceso que tenemos que hacer. Calcular estas fuerzas primeramente. Y por eso es que lo he dividido en estos puntos de acá, ¿no? Que está acá. Bien, entonces necesito calcular la altura potencial ahora. Estos HZ, esta ecuación de acá. Quiero calcular la altura piezométrica. Ya he calculado H. Tengo delta H para calcular esta parte de acá. Pero primeramente necesito saber mis alturas potenciales HZ. ¿Ok? En todos los puntos. El punto A, B, C, D, E y F. Y eso es fácil. Ustedes se ubican en la parte inferior. Acá. Y empiezan a calcular desde este punto hasta este punto cuánto es la altura. ¿Ok? Y eso lo podemos ver acá, ¿no? Claramente. Se nota mejor acá. El punto A está en esta altura.
Aquí está el B, C y D, ¿no? Digamos. Pero está acá, ¿no? Empiezo a medir desde acá hasta acá. Tengo una altura, todo esto hasta acá es 30. Sé que esto es 2 metros, esto es 2 metros, entonces tendría 30 menos estos 2 metros, tendría un valor de 28. Y esa sería la altura potencial del punto A, del punto B, del punto C y del punto D, ya que todos están a un mismo nivel. Ok, entonces tendría una misma altura potencial para estos 4 puntos. Ok, para el punto E que está acá arriba y el punto F que también está acá arriba, la altura potencial sería desde este punto hasta este nivel, ¿no ven? Y sabemos que ese nivel es el mismo que este. Entonces, de estos dos puntos, la altura potencial va a ser HZE, va a ser igual a HZF, y esto va a ser igual a 30. Ok, entonces de estos dos puntos 30 y del resto va a ser 28. Y empiezo anotando eso, ¿no? Rápidamente vamos a anotarlo. Insertamos ecuación. Aunque creo que era mejor copiarnos esto. Y voy a colocar acá altura potencial de A va a ser igual a la altura potencial de B y esto va a ser igual a la altura potencial de C y esto va a ser igual a la altura potencial de D, y esto habíamos dicho que es 28 metros. Pasamos al siguiente. Nos falta de 2 puntos, altura potencial en E va a ser igual a la altura potencial en F, y esto habíamos dicho que va a ser igual a 30 metros. Listo. Bien, lo posterior que puedo hacer es calcular las alturas piezométricas. Ya voy a tener todos los valores directamente, pero voy a utilizar la altura piezométrica, esta ecuación, solo que este delta h sub i sé que vale todo esto y puedo reemplazar directamente, ¿no? Para tener una ecuación mucho mejor. Ok, entonces para la altura piezométrica voy a utilizar esta ecuación. La puedo remarcar si quieren para que se vea mejor. Listo. Bien, entonces necesito calcular la altura piezométrica en todos los puntos. Y esta es la ecuación que va a regir todo. Ok, y voy a empezar acá. Entonces, altura piezométrica en el punto A. H va a ser el mismo valor para todos. Puedo colocar 45. Altura potencial habíamos dicho que de A es 28. Delta H sigue siendo 15 para todos. ND tampoco va a cambiar. Va a ser 14 para todos. Y lo único que va a ir cambiando es este valor. Ok. Y este ND sub I lo van a calcular de esta manera que les voy a explicar ahora. Ok. Esto mucho depende del lugar donde esté mi punto que estoy calculando. Ok. En este caso mi punto A está justo acá, ¿no ven? Y acá está mi línea equipotencial. Esto para que se note mejor, vamos a hacerlo con verde. Lo que tienen que hacer es ver, es proyectar, ¿no? Esto, este A está casi justo ahí. Y para mí, si esto es 6, esto es más o menos aproximadamente 6.2, ¿no ven?
y este va a ser Sn de sub i. Para mi punto B, ustedes si quieren hacen lo mismo, pueden proyectar más o menos, y ahí caería más o menos ahí, ¿no ve? Y para mí esto es 7.5 a 7.6 porque está entre 7 y 8, ¿no ve? Yo podría ponerlo 7.6. Para hacer lo mismo, proyectan y cae ahí. Y es aproximadamente para mí esto 9.2 a 9.3, ¿no ve? Entonces podemos colocarlo 9.2. No es difícil, ¿no? Y acá se dan cuenta el punto D ya me cae justo en una línea equipotencial y automáticamente va a ser 11. ¿Vale? Ya no necesito proyectar más. ¿Ok? Simplemente es eso, más nada complicado, nada difícil. Simplemente de esta manera ustedes van calculando los n de sub i de cada uno. En este caso ya hemos calculado de todos, ¿no? 6.2, 7.6, 9.2, 11 y ya. Bueno, después podemos calcular si quieren esto ya nomás, que estaría prácticamente al medio, ¿no? 11,5. Y por último f, que está también en una línea equipotencial, directamente el valor de 13. Y ya tengo, ¿no? De todos los puntos A, B, C, D, E y F. 6.2, 7.6, 9.2, 11, 11.5 y 13. Y de esta manera es que ustedes tienen que calcular, ¿no? Obviamente, como les digo, por eso mucho depende del dibujo. Este es en el caso de mi dibujo. Si ustedes dibujan de diferente manera, van a estar en diferentes posiciones. Y esto también va a variar. ¿Ok? Eso tienen que tener mucho en cuenta. Bien, esto no lo voy a borrar, lo voy a dejar así para acordarme, ¿no? Ya había dicho que para esto era 6.2. Y listo. Lo puedo dejar así y voy a calcular al final todo, ¿no? Voy a empezar copiando para mi punto B. 45 no cambia, 28 tampoco cambia, delta H tampoco cambia, lo único que cambia es este valor. Y eso es 7.6 para B. Listo. El siguiente hago lo mismo. Esta es una forma de darse modos de hacer rápido. Simplemente es lo mismo que tienen que hacer. Lo único que está cambiando es este valor. ¿Ok? Y este valor ahora en el punto C, creo que era 9.2, si no recuerdo. A ver, sí, 9.2. Listo. Y acá no he anotado esta parte, pero acá era 11 y esto era 13, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Para que directamente copiemos. Bien, entonces ya tengo del punto C, nos tocaría el punto D, que todo es lo mismo, lo que cambia es esto. Y acá habíamos dicho que esto era 11, ¿no? Sí, 11. Y listo, ya tengo todo eso. Puedo pasar a los siguientes. El punto E, con la única diferencia de que la altura potencial ya no es la misma, ¿no? Habíamos dicho que es 30 en este caso, ¿no? Del punto E y F. Y entonces lo cambio esto. 30, esto es 11.5 y nada más. Es lo único que varía. F, otra vez cambio esto va a ser 30. Y esto va a ser el valor de 13, ¿no? Listo. Y ya no necesito esto. Ok, puedo calcular ahora. Entonces 45 menos 28 menos 15 dividido entre 14. Todo esto por... Para no estar haciendo el mismo procedimiento a cada rato, lo voy a colocar como variable, ¿no? X, y empiezo a calcular. La primera 6.2.
lo cual me da un valor de 10.36 metros. Calcula el siguiente, 7.6, me da un valor de 8.86. 8.86 metros. Calcula el siguiente, calcular 9.2, 7.14, también metros. Listo. Y por último calculo este valor de acá con 11. Y esto me da un valor de 5,21 metros. Bien. Ya no puedo calcular con esto. Tengo que modificar primeramente esto. Tienen que tener mucho cuidado. Y esto ya es 30. Y calculamos nuevamente, ¿no? 11.5. 2,68 metros. Y por último con 13. 1,07 metros. Listo, ya tengo las alturas. Me toca calcular las presiones. Ya tengo alturas piezométricas. Ahora utilizo esto. Utilizo eso y ya está, ¿no? Vamos a marcar. Esta es la ecuación general. Listo. Y ya está. Ok. Listo, tengo presión de poros en el punto A. Y antes de calcular esto, ¿por qué calculo presiones de poros? Hace rato les he explicado lo de las fuerzas, ¿no? Pero estas fuerzas, vamos a dibujarlo un poquito mejor, más grande. Aquí tenía el punto A, punto B, punto C y punto D, ¿no? Obviamente esta es una fuerza, pero para calcular esta fuerza 1, que les había mencionado hace rato, esta fuerza 2 y esta fuerza 3, necesito yo presiones. Necesito la presión de poros en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D. Okay, y con estas presiones de acá, de acá, de acá y de acá, es que yo calculo estas fuerzas. Ok, por eso es que vamos a calcular ahora presión de poros. Ok, simplemente por esa razón. Bien, ya tengo la ecuación ahí general anotada. La altura piezométrica del punto A es 10.36 y esto sabemos que es 9.81 kilonewton metro cúbico. Y listo, podemos calcular todo al final. Puedo copiar esto. En donde tengo que ir variando es mi altura piezométrica, nada más, 8.86 del C. Tengo una altura piezométrica de 7.14 del D. Tengo una altura piezométrica de 5.21. Lo hacemos rápidamente. Del E tengo una altura de 2.68 y del F tengo una altura de 1,07. Y listo, todo está en función de 9.81. Puedo colocar eso como primer valor.
por las alturas pisométricas, que lo voy a colocar como X. Y voy a ir calculando, ¿no? Para mi primer valor X vale 10.36, lo cual me da 101,63, y esto directamente en kilopascales. Listo. Calcula el siguiente. 8.86, 86.92, kilopascales. Calculo el siguiente. 7.14, 70.04, kilopascales. Calculo el siguiente. 5.21, 5,11, bueno, 51, no 5, 51,11. Ahora sí calculamos el siguiente. 2.68, 26.29, listo. Y por último calculamos con 1.07, lo cual nos da 10.5, diría yo directamente, ¿okay? Redondeando. Y listo. Nada más. Ya tengo las presiones, ya puedo calcular las fuerzas para terminar rápidamente este método. ¿Ok? Y como les había comentado hace un momento, tenemos todo esto de acá. Y vamos a colocar como fuerza 1, que va a ser igual. Esto es como un trapecio en sí. Bueno, vamos a colocar de esta manera, ¿no? Esta va a ser la ecuación. Va a ser igual a la presión de poros, en este caso en el punto A, más la presión de poros en el punto B, todo esto dividido entre 2 y multiplicado por la distancia que los separa. En este caso del punto A al punto 14 hay una distancia, ¿no ven? Y esa distancia vamos a calcularla ahora, ¿ok? Y va a ser lo mismo para la fuerza 2, ya no, pero solo en la fuerza 2 ya no sería punto A, punto B, sino sería punto B, punto C, ¿no ve? O sea, base mayor, que sería esta, más base menor, que sería esta, dividida entre 2 por la distancia que los separa. ¿Ok? Esa es la ecuación. Simplemente es esta, va a ser la misma para las tres o para todas en sí, solo que va a ir variando esto, ¿no? Va a ir variando esto y va a ir variando la distancia, ¿no? Dependiendo de si no están repartidas igual o si están repartidas simétricamente. Entonces esta distancia va a ser la misma para todos, solo que va a ir variando las presiones. ¿Ok? Este es en el caso de F1. Para F2 podemos colocar aquí como ejemplo más, una vez más. Va a ser igual, base mayor, en este caso va a ser presión de poros en el punto B. Base menor, presión de poros en el punto C. Dividido entre 2 y todo esto multiplicado por la distancia que los separa. Ok, no es nada del otro mundo, es algo bastante sencillo. Lo único que tenemos que saber es la distancia que los separa a estos valores. Y acá tenían este valor de 42, ¿no? Acá estaba el punto A, B, C y D, ¿no? Entonces yo lo he dividido en tres partes, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es directamente 42 entre 3 me da 14. ¿Ok? Lo he repartido de igual manera, entonces tengo 14.
La distancia que los separa para los primeros hasta el punto D es de 14. Y el otro de E a F tengo 5 metros. Ya me da el dato. Bien, entonces con lo que les he explicado podemos colocar ya lo que es el valor de F1. Las fuerzas verticales, ¿ok? Empezaríamos por F1 rápidamente. Y colocaríamos, directamente vamos a colocar los valores, ¿ok? Había dicho que es la base mayor más la base menor dividida entre 2. En este caso, para la fuerza 1 estaría hablando de presión en A, presión en B. 101.63 más lo que sería 86.92. Todo esto dividido entre 2 y multiplicado por la distancia que los separa, que habíamos calculado que es 14 metros. ¿Ok? Bien, simplemente puedo hacer eso, puedo calcular si quieren rápidamente, o bien prefiero que, o si no, pues es preferible que calculemos todos de una vez y al final hacemos el cálculo, ¿no? F2 va a ser, acá igual se pueden dar a este modo rápidamente, base mayor ya va a ser B y C va a ser base menor 70.04. Entonces tengo 86.92 más 70.04 y ya tendría lo que es F2. F3 lo mismo, puedo borrar esto de acá, voy a tener 70.04 que ya sería C más lo que es D, 51.11. Y la distancia que los separa sigue siendo la misma de 14, ¿no? Porque hasta el punto D habíamos dicho que es lo mismo. Y listo, ya tengo todo esto de acá. Ahora indiferentemente tengo que hacer FB, F4, ¿no? Antes de FB, F4, que esto ya está en función de E y F, ¿no? 26.29 y 10.50. Entonces esto ya nada que ver, es muy aparte. 26.29 más 10.50 dividido entre 2 y multiplicado por la distancia que los separa, que en el enunciado es 5. Ok, calculamos rápidamente. Esto dividido entre 2, tengo 101.63 más 86.92. Todo eso por 14. Y listo. Ok. Tengo un valor de 1319.85. En este caso, kilonewtons. Ok. Paso al siguiente. Esto para ganar algo de tiempo, simplemente puedo ir borrando todo esto. Y directamente acá lo sumo. Lo que sería 70.04. Listo. Que al final es lo mismo, ¿no? Nos da un valor de 1098.72. Kilonewton también. Pasamos al siguiente. Acá igual tengo que borrar todo esto. Mantengo el 70.04 y esto le sumo 51.11. Lo cual nos da un valor de 848,05. Listo. Y por último calculamos esta fuercita de acá. Acá al final tenemos que modificar ya todo en este caso. 26.29 más 10.5 y todo esto por 5.
lo cual nos da un valor de 91, lo podemos dejar como 98 directamente esto, 91.98, también kilonewtons. Listo. Lo siguiente simplemente es sumar estos valores. Podemos decir FB, a ver, un momento, vamos a copiar nomás ya, ¿no? Ya, entonces la fuerza vertical sería F1, que tengo acá, más F2, más F3 había dicho, ¿no? Y listo. Puedo sumar directamente o bien puedo estar anotando. Vamos a copiar, a ver, en este caso 1319.85 más 1098.72 y más 90, bueno, más 848.05 y calculo este valor. Ok, entonces tengo 1319.85 más 1098.72 y más 848.05. Calculo y tengo un valor de 3266.62 kilonewtons. Ok, y esta sería mi primera fuerza. La segunda o la última, diré, va a ser F4. Lo dejamos allí tal cual está, la cual tiene un valor de 91.98 kilonewtons. Ok, y esa no la vamos a sumar, lo vamos a dejar ahí tal cual está. Y listo. Y esto lo podemos enmarcar. Y ese sería el resultado. Ok, bien, posteriormente a ver, ya, dejaremos ahí. Ahora sí. Bien, entonces este sería el método redes de flujo para calcular lo que es la fuerza vertical. Ok, ahora nos pasaría a colocar a lo que es el método LAN, ¿no ve? O Lane. Vamos a colocar acá. Método LAN. Esto, omitir. Listo. Bien, al igual que el anterior método, este tiene ecuaciones que hay que utilizar, las cuales les voy a mostrar ahora. Vamos a insertar una por una. La primera ecuación es esto, ok. Vamos a copiar uno de estos, que si no, a ver, la primera ecuación es calcular lo que es L', ok, que este L' en sí va a ser la longitud total de contacto. Ok, vamos a ir modificando. Ahí. Vamos a insertar, no sé.
L' vendría acá. Bien, entonces L' va a ser la longitud total de contacto y esta va a ser igual a la sumatoria. ¿Dónde está? Va a ser igual a la sumatoria. A ver, vamos a ver acá. Hasta la vista. Entonces no hay problema. Vamos a colocar directamente esto. Va a ser igual a la sumatoria de las longitudes verticales LB más lo que sería un tercio de lo que sería la sumatoria de longitudes horizontales. Ok, esto lo vamos a colocar así. LH. Ok, simplemente es eso. Y esto les había dicho que esto es igual a la longitud total de contacto, ¿no? Listo. Ya está. Longitud total de contacto, entonces tengo L'. Al igual que ese dato, también tengo una pérdida de carga delta H sub I, la cual voy a insertar ahora. Y varía, ¿no? No va a ser la misma. Va a ser un delta H sub I. Pero esto ya va a ser en función de longitudes, ¿ok? Y la primera longitud que vamos a ver acá es L sub I. O sea, la longitud a algún punto de contacto entre la longitud total de contacto L'. Todo eso multiplicado por la pérdida de carga del sistema, delta H. Ok. Y bien, nada más. Podemos copiar esto para nombrarlo. Y tendría longitud al punto de contacto, ok. Longitud al punto de contacto. Ok. Listo. La presión de poros, la altura piezométrica, todo sigue siendo igual. Entonces puedo copiar de acá. Presión de poros, altura piezométrica, sigue siendo lo mismo. No varía nada. Sigue siendo la misma ecuación. Lo único que está variando es esto de acá. Y este delta H pues está denotado por la ecuación que acabamos de anotar justo ahora. Ok, entonces esta es la ecuación. Esto voy a copiar. Y listo. Ya tendríamos la ecuación ahí. Ok. Listo, ya tengo la altura piezométrica, presión de poros. Lo siguiente es calcular L'. Ok. Vamos a calcular L' entonces. Bueno, vamos a copiar todo esto, ¿no? Mejor. Y acá vamos a ir reemplazando. Longitud vertical. La sumatoria de las longitudes verticales. Ok. Entonces yo me voy al dibujo y busco la sumatoria de las longitudes verticales. Esto ya no necesito. La primera longitud vertical es esta, que está en contacto con el agua. Tengo 12. La segunda es esta, es una longitud vertical igual, de la otra cara pero. Y la última es esta. Entonces tendría un total de 12 más lo que sería este 12 menos estos dos sería 10.
y más estos 2 metros de acá. Listo, este sería el total de las longitudes verticales. Ok, 12 más 10 más 2 y listo, es lo que voy a anotar acá. Más un tercio, dice, ¿no? Un tercio de la sumatoria de longitudes horizontales. Ahora hago lo mismo pero en horizontal. Y la primera longitud horizontal que tengo es esta. La segunda es esta. Ok, entonces tendría 42 más 5. Y nada más. Y calculo. Algo rápido y sencillo, no es nada complicado. 12 más 10 más 2 más un tercio de lo que es 42 más 5. Lo ponemos un valor de 39,67 con 2 decimales metros. Listo. Lo siguiente es calcular la longitud al punto de contacto de todos los puntos, ya sea el punto A, B, C, D, E y F. Ok. Y para eso se utiliza la misma ecuación, con la única diferencia de que vamos a calcular todo hasta el punto. Ok. Y eso les voy a mostrar ahorita. Entonces vamos a colocar el primer punto que queremos calcular, la primera longitud, la longitud al punto A, ¿no? Y hay que seguir la misma lógica de esta ecuación. Primeramente la sumatoria de longitudes verticales, pero hasta el punto A. ¿Ok? Entonces, yo voy acá, mi punto A está acá, ¿no? A, B, C, D. Todos estos puntos los sigo manteniendo. Es como si mi punto A estuviera aquí, mi punto B aquí, mi punto C aquí, mi punto B aquí. ¿Ok? Y mi punto A está acá, justo acá adentro. Entonces la primera longitud vertical que yo voy a ver es esto de acá, los 12, y acá hasta llegar a mi punto A tengo acá también 10. Entonces tengo 12 más 10. Ok, no es nada complicado, nada difícil, solo es cuestión de darse cuenta. Tengo 12 más 10, listo, más un tercio de las longitudes horizontales. Pero si se dan cuenta, hasta nuestro punto A no hay longitudes horizontales. Entonces la longitud horizontal sería 0. Entonces simplemente sería lo que es 12 más 10. ¿Ok? Por eso lo colocamos y directamente esto es 22 metros. Bien, posteriormente calculamos la longitud hasta el punto B. Rápidamente, la sumatoria de longitudes verticales prácticamente sigue siendo la misma, porque tengo longitud vertical aquí, aquí y nada más, no hay nada más hasta el punto B. Entonces, sumatoria de longitudes verticales, tengo los mismos valores que en A, más acá ya tengo un tercio, ¿no? Voy a tener un tercio de una longitud horizontal, sumatoria de longitudes horizontales hasta el punto B, ¿no? Vamos a volver a hacer hasta el punto B. Este es el punto A.
y mi punto B está por acá, ¿no? Entonces la única sumatoria horizontal que tengo hasta mi punto B es este valor de acá, que sería la distancia que separa el punto A del punto B, que habíamos dicho que es 14. ¿Ok? Hasta el punto C va a ser otros 14 más, y hasta el punto D otros 14 más. Ok, entonces si se dan cuenta, la sumatoria de longitudes verticales hasta el punto D va a seguir siendo lo que es el valor de lo que es el valor de 12 más los 10 de acá, y se va a ir acumulando, ¿no? Las verticales no va a cambiar, lo único que va a cambiar es las horizontales. Para el punto A la sumatoria de longitudes horizontales es 0, para el punto B es 14, para el punto C es 14 más estos 14, 28, para el punto D es 14 más 14 más 14, que sería 42. ¿Ok? Para no estar volviendo acá cada rato, directamente lo colocaremos así. Acá ya no ve, ya no volveremos ahí. Para el punto A es 0, para el punto B hemos dicho que es 14. Y listo, ¿no? La sumatoria de longitudes verticales habíamos dicho que no va a variar. Entonces, en C esto no varía. Lo único que va a variar es esto, ¿no? Si esto es 14, más 14 sería 28 para el punto C. Para el punto D hago lo mismo, verticales no varía, y esto ya no sería 28, sino sería más los 14, sería 42. Y listo, ya tengo todo esto acá. Posteriormente me falta el punto E, ¿ok? Y para eso quizás hay que volver acá, ¿ok? Para eso yo tengo mi punto A acá, punto B, C y D. Mi punto E está acá, es este de acá, y mi punto F es este de acá. Bien, al inicio tenía longitudes verticales 12 de acá y 10 de este lado. Ahora para mi punto E tengo también estos 2 metros de acá, entonces lo sumo eso y nada más, ¿no? No es nada difícil, simplemente estoy acoplando lo que es los dos. Posteriormente, longitudes horizontales hasta mi punto E, sigo teniendo los 42 de acá. Ok, los 42 de este punto. Y para mi punto F tendría que sumarle 5 metros más, ¿no? Para llegar hasta acá. Ok, entonces no es nada del otro mundo, es algo sumamente sencillo. Entonces acá tengo que aumentarle el valor de 2. Y acá se mantiene los 42 para el punto E. Para el punto F tengo estos 42, pero a esto tengo que aumentarle 5. Y listo, ya tengo las longitudes. Puedo calcular rápidamente. Entonces para el primer caso tengo 12 más 10, no va a ir variando eso, más un tercio de lo que sería, en este caso lo puedo colocar como variable, primer caso 14, 26,67, metros el siguiente, calculamos con 28, esto nos da un valor de 31,33, listo, también metros, el siguiente con 42, lo cual nos da un valor de 36 metros.
Para el punto E ya puedo ir variando. En este caso le sumo más 2 y calculo también con 42, lo cual nos da un valor de 38 metros. Y por último, del punto, bueno, este era el punto F, ¿no? Esto hay que modificarlo. Listo. Ahora sí. Y este x 42 más 5 sería 47, ¿no? Directamente lo pondremos. Y nos da 39,67 metros. Y listo. Ya tenemos todas las longitudes para calcular las alturas piezométricas. Ok, H habíamos calculado en un inicio que es 45, altura potencial del punto A es 28. Esto vamos a colocarlo, punto A primeramente. Listo. Delta H tiene un valor de 15. L' hemos calculado 39,67. Y L sub I, que es la longitud al punto de contacto, va a ir variando para cada uno. ¿Okay? Para el punto A tengo un valor de 22, si mal no recuerdo. Sí, 22, listo. Y voy a copiar directamente esto. Para el punto B no va a variar nada, va a variar esto nada más. Y tengo un valor de 26,67. Listo. Punto C. Tal cual hago lo mismo, va a variar solo esto. 31,33. Para el punto D hago lo mismo, va a variar solo esto. Tengo 36. Y ya está. Para el punto E hago prácticamente lo mismo, con la única diferencia de que la altura potencial era 30, ¿no? Y esto también lo manejo aquí. Tengo 38, ¿no? LE. Y el F 39,67. Prácticamente esto estábamos hablando del punto E. Esto del punto F. Y esto se vuelve 30. Y esto es el mismo valor, ¿no? 39,67. Listo, y calculamos las alturas piezométricas en estos puntos. Pues rápidamente podemos armar 45 menos 28 menos, esto va a ser una variable entre 39,67, todo eso por 15. Ok, calculamos para el primer caso 22, tengo 8,68, tengo 8,68 metros. Calculo para el siguiente, rápidamente calculo 26,67, 6,92 lo puedo dejar. Listo, calculamos el siguiente, tengo 31,33, la cual me da un valor de 5,15 metros. Calculo otros de acá con 36, 3,39 metros. Y por último tengo estos dos valores más, 38, 2,63 y por último 39,67.
lo cual me da un valor de, aunque acá estamos mal, ¿no? Esto ya para el punto E teníamos que haber cambiado a 30, ¿no? Tiene que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces esto lo calculo primeramente con 38, lo cual no va a ser 2.63, sino va a ser 0.63. ¿Ok? Y acá calculamos con 39.67, nos da un valor de 0. Quiere decir que en el punto F acá es 0. ¿Ok? Bien. Posteriormente calculamos las alturas, bueno, las presiones de poros con la ecuación general que tengo acá. En cada punto, ¿no? Presión de poros en el punto A. Altura piezométrica del punto A 8.68 y esto 9.81. Listo. Simplemente eso, aunque podríamos copiar esto para ganar tiempo, todo esto de acá, simplemente borrando, ¿no? Obviamente esto lo borro. Lo único que va a cambiar son los resultados. Ok. Y va a ir cambiando estas alturas que tenemos acá. Presión de poros en el punto B, la altura piezométrica tenemos 6.92, eso vamos a colocarlo ahí. Para el punto C 5,15. Para el punto D 3.39. Para el punto E 0.63 y para el punto F un valor de 0. Y esto sabemos que automáticamente nos va a dar 0, ¿no? No es necesario ni calcular. Bien, entonces calculamos, ¿no? Presión de poros en el punto A. Todo vamos a colocarlo como 9.81 primero por la variable X y calculamos. 8.68, 85.15. Listo. Calculamos el siguiente, 6.92, 67, 88 ya. Y posteriormente tenemos el 5,15, 50,52. Tenemos 3.39, 33,20. Luego lleva 6 ya. 33,26. Listo. Y por último 0.63 por 9.81. 6,18. Y listo, ya tengo las presiones. Puedo calcular las fuerzas nuevamente. Para eso, si quiero, puedo ayudarme con las ecuaciones que ya tengo acá. No es necesario que podemos copiar todo, ¿no? En sí. Con la única diferencia de que vamos a reemplazar los valores que hemos calculado acá. Ok. Es la misma ecuación la que se utiliza. La distancia que los separa sigue siendo 14. Y nada más. Y listo. Ok.
sigue siendo 5. Lo único que va a variar son estos valores de acá. Esto para ganar tiempo, ¿no? Bien, entonces la fuerza 1 va a estar en función de presión de poros en el punto A más presión de poros en el punto B. 85.15 más 67.88. La segunda va a ser 67.88 más lo que sería 50.52. Y la tercera 50.52 más lo que sería 33.26. Y por último tengo 6.18 más 0. Y listo, solo sería calcular ahora. Y acá tengo 85.15 más 67.88. Todo esto por 14. 1071,21 kilonewtons. Listo. Calculamos el siguiente. Puedo borrar 67.88. Ya esto lo sumo 50.52. Y listo, ya tengo el valor de 828.8 kilonewtons. Y posteriormente calculo la fuerza 3. Borro esto y lo sumo a esto 33.26. Lo cual me da 586.46. Listo. Y por último calculo el valor de 6.18 directamente, dividido entre 2 y multiplicado por 5, lo cual me da un valor de 15,45 kilonewtons. Ok. Ahora necesito la sumatoria de esos tres valores. Y acá yo sé que ya es 15.45 kilonewtons. Listo. Acá coloco 1071.21 más 828.8 y más 586.46. Y todo eso me va a dar un valor, ¿no? 1071.21 más 828.8 y más 586.46. Lo cual me da 2486.47. Y listo, ¿no? Esto lo remarco. Y ya está. Allí terminaría el ejercicio. ¿Ok? Y si se comparan, bueno, si comparan, ¿no?, los resultados, se dan cuenta acá, por el método de redes de flujo nos sale una fuerza mucho más grande. Y por el método LAN nos sale una fuerza mucho más pequeña, ¿no? Son ensayos, no es algo, o sea, no son ecuaciones exactas, pero nos dan aproximaciones de cómo se comportan, ¿no? Entonces no se asusten si ven que hay una variación así, ¿ok? Si han seguido todos los pasos tal cual está acá, no hay ningún problema, simplemente es eso, ¿ok? Y por método de fragmentos nos puede botar otro resultado más, ¿ok? Simplemente eso. No sé si tengan alguna duda respecto a este ejercicio. Hemos resuelto la fuerza de levante por ambos métodos, ¿no? Fuerza vertical hemos calculado de ambos métodos, o sea, de ambos es lo mismo, lo único que varía es el cálculo de la altura piezométrica y la presión de poros para abajo, y es el mismo procedimiento, ¿no? Tanto para el método de flujo, para el método LAN igual. Ok. Lo único complicado del método flujo al inicio es dibujar esto, cosa que no es tan difícil, pero sí es
toma algo de tiempito, digamos, ¿no? Pero no es imposible, ¿ok? Simplemente es esto. Como les decía al inicio, este dibujo o este gráfico no va a ser de todos el mismo, va a haber infinidad de soluciones quizás, porque no van a coincidir, ¿no? Ni dibujando al mismo lugar ni nada, ¿ok? Eso como primer dato. Y también mencionarles que por el método redes de flujo, o sea, por este método también pueden calcular el caudal, ¿no? Que circula por el suelo o que circula por este sistema, ¿no? Podemos calcular el caudal que circula por acá, el caudal Q, ¿ok? Bueno, solo por este método, ¿no? Por este método tenemos ecuaciones para calcular. Del método LAN, que yo sepa, no hay ecuación. De todos modos, si les pide calcular el caudal que circula acá abajo, por debajo de la presa, la ecuación está en su formulario también, en donde tienen el valor de K. DOR pueden multiplicarlo por delta H, que es la pérdida de carga, ya puede ser mayúscula o minúscula, depende de ustedes, yo lo he tomado como minúscula en este caso, multiplicado por NF entre ND. ¿Ok? Esta es la ecuación para calcular el caudal, para eso tendrían que tener el valor de K. ¿Ok? El cual se puede calcular con un ensayo de carga constante o de carga variable. No es nada difícil, ¿no ven? De todos modos, les voy a enviar, yo creo, un ejercicio donde les voy a enviar directamente un ejercicio donde estemos calculando el valor de K con un ensayo de carga constante y se utilice esta ecuación para calcular el caudal, ¿no? Creo que en el examen que les he pasado, si lo revisan, creo que es del 1-2018, examen pasado, revísenlo ahí. Hay un ejercicio en donde les pide calcular el caudal por el método redes de flujo, ¿ok? Y ahí les da un ensayo de carga constante para resolver, y eso les voy a pasar, yo creo ya resuelto, donde también hay que corregir el valor de K. Este valor de K se corrige dependiendo de la temperatura, ¿no? Si está a 20 grados centígrados o el ensayo de carga constante se ha realizado a 20 grados centígrados, no es necesario corregir, ¿no? Pero si se ha realizado a otra temperatura, se corrige con una tabla que también está en el formulario. Lo cual no es complicado, no es nada difícil. Yo creo que si lo van a ver ese ejercicio que les voy a mandar, automáticamente van a darse cuenta. Lo primordial es dibujar esto, porque si se dan cuenta, para calcular el caudal necesito igualmente estos valores, ¿no? NF y ND. La pérdida de carga y el valor de K ya pues o bien les da de dato o bien lo calcula. ¿Ok? Simplemente eso. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, antes de terminar rápidamente. Así, a ver, otra cosa más que quería mencionarles. Últimamente he estado entrando a esta presa de tierra, creo, ¿no ve? Lo bueno es que no les pide calcular. No pedía antes, la verdad, el ingeniero. O no metía presas de tierra. Creo que es similar así, ¿no? Creo que su altura está por acá. Bueno, creo que está por acá, digamos, ¿no? Creo que está así. Y acá está el nivel de aguas abajo. Creo. ¿No? Voy a verlo eso. Aunque creo que es de diferente manera. A ver, vamos a tratar de replicar. Creo que era algo así. Y esto no era aquí. Este nivel de agua era, creo que más arriba. ¿Ok? Si mal no recuerdo. ¿Ok? Algo así era. Bien, en fin, les da esto directamente, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá es dibujar lo mismo, ¿ok?
podemos saber para guiarnos. Líneas de flujo pueden dibujar acá, zona permeable, lo mismo. Ya tendrían una, tendrían dos, y con esto línea de abajo tendrían tres directamente, ¿no? O bien lo consideran una línea más y con esto cuatro. Pero ya, esto sería una suposición. La siguiente sería dibujar las equipotenciales. Esta zona de acá como nivel freático es una zona impermeable, ya está, se considera como zona impermeable. Ok, entonces esta parte de abajo también como impermeable. Entonces empiezo a dibujar las líneas equipotenciales, simplemente así. Y listo. Y para mí esto va a ser podemos empezar con esto. Este va a ser mi 1, mi 2, mi 3, mi 4, mi 5, mi 6, mi 7, 8, acá tengo 9, con esto 10. Y les había dicho que la última línea, que siempre, por más de que sea impermeable o lo que sea, se considera igual, tendría 11. Ok, entonces tendrían NF igual a 3 y ND igual a 11, ¿no? En este caso. Y la pérdida, como este es el nivel de aguas arriba, simplemente es la diferencia, ¿no? Desde este nivel hasta este nivel van a tener algún valor. Este va a ser su delta H. Ok, si les pide calcular el caudal, simplemente ya saben, necesitan K, necesitan delta H y por último necesitan NF entre ND. Ok, les voy a enviar algunos ejercicios en donde hay que calcular K. Obviamente se necesitan ciertos valores para calcular K, y si es que falta algún dato, pues no se puede calcular K, ¿ok? A no ser que el ingeniero les haya enseñado otro método, no sé. Sí, pero les voy a mandar unos ejercicios más en donde calculan K. Y nada más, ¿no? Creo que esto está entrado estos últimos semestres, pero simplemente es esto, ¿ok? Dibujan de esta manera, nada difícil, nada complicado, y calculan el caudal, ¿ok? Obviamente el caudal les va a salir en metros cúbicos segundo por cada metro, creo que es, ¿ok? Lo van a hacer de esta manera. El valor de K lo tienen que meter, si quieren, si lo meten en metros, lo meten en metros segundos, ¿no? Si lo meten en esto, igual lo meten en metros, y esto directamente lo dejan tal cual está. Ok, automáticamente les va a botar este valor. No es necesario que estén diciendo no tengo metro cúbico ni nada, simplemente es una ecuación. Entonces esto es como un factor de conversión que lo lleva a todo esto. Ok, simplemente eso, y creo que es todo. No hay más que podría decirles de flujo 2D. Creo que eso sería lo más importante, ¿ok? Bien, con esto terminaría la clase del día de hoy y terminaría el temario hasta su primer parcial, ¿ok? Lo que les quedaría a ustedes sería estudiar, ¿vale?